Recordemos que estamos con este énfasis, mentiras que nos quitan la libertad. Y el día de hoy nos toca el tema, son demasiado. Temor a sentirse solo e indefenso. Y quisiera empezar contándote una historia, quizás conocida, titulada Las huellas en la arena. Esta historia dice que una noche un hombre en sus sueños, él se vio caminando con Jesús junto a la orilla del mar bajo una luna plateada. Este hombre dice que veía en los cielos su vida representada en una serie de escenas que contemplaba en el silencio, y que dos pares de firmes huellas en la arena iban quedando mientras él conversaba con Jesús. Y él miró atento esas huellas reflejadas en el suelo. Pero algo extraño él observó, y fue donde él sintió gran tristeza, desconsuelo. Él observó que algunas veces, al reparar en las huellas, en vez de ver dos pares, veía solo un par de huellas. Él observaba también que se veía dos pares de huellas, mayormente en los momentos más difíciles de su vida, en las noches sin estrellas, en los días de su vida llenas de angustia y de tristeza, cuando el alma necesitaba más consuelo y más fortaleza. Él veía solamente un par de huellas. Y él pregunta tristemente a Jesús: Señor, le dice, tú me has prometido que en mis horas de aflicción siempre estarías conmigo para mostrarme tu amor, pero noto con tristeza que en medio de mis querellas, cuando más siento el dolor, solo veo un par de huellas. ¿Dónde están las otras dos que indican tu compañía cuando la tormenta azota sin piedad la vida mía? Le va a decir él. Le pregunta, y Jesús le contesta: escucha, hijo mío, comprendo tu confusión. Siempre te amé y te amaré. Y en tus horas de aflicción siempre he estado a tu lado. Nunca te dejé solo. Mas si ves solo dos huellas y no ves las otras dos, es que en tus horas de aflicción, cuando flaqueaban tus pasos y tus fuerzas, cuando te sentías solo y desamparado, no hay huellas de tus pisadas, porque las huellas que ves son mis huellas, ya que yo te llevaba cargado en mis brazos. Esta historia imaginada, amados hermanos, sirve muy bien para ilustrar el tema que deseo enfocar el día de hoy. Digo esto porque una de las mentiras que nos quitan la libertad para confiar en Dios es el temor a sentirnos solos e indefensos. Y en esta historia podemos ver a un hombre sentirse solo, a pesar de saber que Dios está a su lado. Recuerden que el temor y la falta de confianza en Dios con frecuencia impiden el crecimiento espiritual de muchos. Lo impide porque el temor es algo que nos ciega para que no podamos alcanzar a ver la presencia de Dios a nuestro alrededor. ¿Qué les parece, amados hermanos, si oramos para que el Señor nos guíe en esta noche? Oremos. Amado Padre, te damos las gracias porque nos permites en esta noche entrar a tu presencia a través de la obra redentora de Jesucristo en la cruz a nuestro favor. A recordar, Señor, tus maravillas, Señor, y tus obras maravillosas. Nos gozamos, Señor, en saber que eres un Dios fiel y verdadero. Te pedimos, Señor, que en esta noche tú puedas abrir nuestros oídos espirituales para poder entender tu palabra. Señor, para que hables a cada necesidad. Si alguno, Señor, de nuestros hermanos o amigos que nos visitan se identifican con esta palabra, Señor, toca sus vidas y toca sus corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pasemos ahora, amados hermanos, a la palabra de Dios para explorar este tema. Y nuestro texto base se encuentra en el libro de Reyes, en Segunda de Reyes, el capítulo 6,
del verso 14 al 17. Y dice la versión de la Reina Valera de esta manera. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballos y carros. Entonces su criado dijo, ah, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y he aquí que en el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Quizás muchos no entiendan esta lectura, por eso vamos a ubicarnos un poco en el contexto de este pasaje de la palabra del Señor. Lo primero que encontramos aquí es el rey de Siria, que tenía guerra contra Israel. Y consultando con sus siervos dijo, en tal y tal lugar está mi campamento. Como les dije hace un breve instante, Siria llegó a ser un poderoso enemigo del pueblo de Dios. Y constantemente les atacaba. El ejército de Siria era mucho más superior que el ejército israelita. Y el rey sirio buscaba capturarles y conquistar la tierra. Pero aunque Dios finalmente permitiría que ellos fueran derrotados y capturados debido a su infidelidad, aún no había llegado ese tiempo. Y Dios continuaba enviando profetas que llamaban al pueblo al arrepentimiento. Y es exactamente por esta razón que aquí encontramos que se nos dice, y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira, que no pases por tal lugar, porque los sirios van a estar allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios le había dicho, y así lo hizo, y una y otra vez, con el fin de cuidarse. El Señor siempre avisaba al rey de Israel a través del profeta, ¿dónde iba a estar el rey de Siria? Para que él pueda escaparse. Y dice la historia que el corazón del rey de Siria se turbó, porque cada vez que él quería atrapar al ejército de Israel, ellos escapaban. Y él llamó a sus siervos y le dijo, ¿quién me está traicionando? ¿Quién de ustedes está a favor del rey de Israel? Porque cada vez que yo quiero ir hacia él, él sale por otro lugar. Entonces uno de los siervos del rey le dijo, no, señor mío, sino que el profeta Eliseo está con el rey de Israel, el cual siempre le declara al rey las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Qué increíble, amado hermano. Lo que el rey planeaba en su corazón, en su cámara más secreta, el Señor nuestro Dios, que es omnisciente, omnipresente, que todo lo sabe, se lo contaba a Eliseo y Eliseo le contaba al rey, por eso que podían escaparse. Amado hermano, qué grandioso es nuestro Dios, que conoce todo lo que aún pensamos en lo secreto. Por eso le dijo, el rey de Siria dijo, ¿dónde está este varón para que yo vaya y lo tome preso? Y le fue dicho que aquel varón está en Dotán. Como podemos apreciar, aunque el rey siempre planeaba emboscadas, como te dije, amado hermano, siempre el pueblo se escapaba. Dios se lo revelaba todo a Eliseo. En otras palabras, Dios usaba al profeta para mantener a su pueblo a salvo. Y por eso vemos en nuestra lectura de hoy a un profeta que confiaba en Dios, un profeta que estaba conectado con Dios. Y también vemos a un criado que, a pesar de tener a su lado al profeta de Dios, vivía bajo la cosmovisión de este mundo y lo que pasaba a su alrededor. Y era un hombre temeroso de lo que sucedería. Pues al verse rodeado se sintió solo, vio la soledad en su vida y dijo, son demasiado. Pensó que era el último día de su vida. Pero Dios tenía otros planes para ellos, y eso, amado hermano, lo veremos hoy. Cuando comparamos lo que sucedió en este momento histórico y el pueblo de Dios en el día de hoy, vemos que la realidad
no es muy diferente. Digo esto porque cuando tomamos el tiempo para meditar en estos acontecimientos históricos, no es difícil llegar a la conclusión que el rey de Siria es una representación de los poderes de las tinieblas que constantemente nos rodean y producen temores en la vida, temor a la soledad, a sentirse solo, a estar indefenso, que es el caso que veremos hoy. También vemos a Eliseo una representación de los numerosos hombres de Dios que existen en el mundo, hombres quienes predican la palabra de Dios en todo momento y llaman a las personas al arrepentimiento. Y el tercer personaje en quien centraremos nuestra meditación es el criado. Una representación del hombre que, como dije al inicio, el hombre cuya falta de confianza en Dios con frecuencia impide que el crecimiento espiritual sea efectivo. Lo impiden porque el temor es algo que nos ciega para que no podamos alcanzar a ver la presencia de Dios a nuestro alrededor. Si nos preguntamos qué tipo de influencia está experimentando este mundo, encontramos una respuesta en Efesios 6:12. Cuando leemos y dice, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Este mundo se encuentra bajo la influencia del príncipe de este mundo, de nuestro adversario. Y podemos entender entonces estas frases que serán nuestra reflexión para el día de hoy. Una de las mentiras del diablo que ha puesto en este mundo y que ha usado son demasiados. No podré yo solo. No estoy preparado, no soy capaz. Me siento solo. Tengo temor a estar solo. Me siento indefenso. Me siento indefenso. Dios no me escucha. Dios no está a mi lado. Recuerde, amado hermano, que como pueblo de Dios no estamos exentos del dolor, de la soledad, de sentirnos solos, de sentirnos indefensos, pero también quisiera aclarar que estar a solas y sentirse solo son dos cosas diferentes. Uno puede estar a solas sin sentirse solo y también se puede sentir solo en una habitación repleta de gente. La soledad es pues un estado de ánimo, una emoción provocada por sentimientos de separación de otros seres. La sensación de aislamiento se siente profundamente por los que están solos. La palabra hebrea traducida como desolado o solo en el Antiguo Testamento significa único, solo, uno que es solitario, abandonado, miserable. No hay tristeza más profunda que en algún momento venga a la mente la idea de que estamos solos en este mundo, que no tenemos un amigo, que no le importamos a nadie, que nadie se preocupa por lo que nos pudiera ocurrir o que a nadie le importaría si llegáramos a morir. La Biblia registra hombres que se sintieron solos y solo citaré 2 o 3 ejemplos. David, por ejemplo, era un hombre que se sentía solo. Y su soledad se registra en los libros de los Salmos. En el Salmo 25, el verso 16 dice, vuélvete a mí y sea amable conmigo, porque estoy solo y afligido. Alivia los problemas de mi corazón y libérame de mis angustias. Mira mi aflicción y mi angustia y quita todos mis pecados. Mira cuán numerosos son mis enemigos y cuán ferozmente me odian. Guarda mi vida y rescátame. No me dejes avergonzar, porque mi refugio está en ti. Que la integridad y la rectitud me protejan, porque mi esperanza eres tu Señor. David, en algún momento en su vida se sintió muy solo y él va a clamar al Señor. Tenemos también los profetas, uno de los profetas Jeremías. El Señor le dijo a Jeremías que no se case, que no se casara. Él tenía pocos amigos, los estudiosos se refieren a Jeremías como el profeta llorón. Dios lo llamó a hablar en contra de la pecaminosidad de Judá y advertir de un juicio inminente, a menos que el pueblo de Judá se arrepintiera y cambiaran sus costumbres. En el capítulo 15 de Jeremías puedes encontrar al profeta hablando con Dios sobre su soledad y su dolor y sus sufrimientos. Pero a pesar del dolor, Jeremías confió en el Señor y siguió el llamado de Dios para su vida. Otro ejemplo de hombres en la Biblia que se sintieron solos, nos dice que Jesús también experimentó la soledad.
En la cruz él gritó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Marcos 15. Y en Isaías, una profecía acerca de Jesús dice que él fue despreciado, fue rechazado por la humanidad. Un hombre sufriente, familiarizado con el dolor, experimentado en quebrantos, como aquel de quien la gente esconde su rostro. Fue despreciado y lo teníamos en baja estima. Amado hermano, Jesús puede empatizar con este dolor de la soledad porque lo experimentó. Y otro ejemplo es el criado de nuestra lectura de hoy, el criado de Eliseo, en Segunda de Reyes 6:15. Dice que él se levantó de mañana y salió. Y aquí que vio que el ejército sirio tenía sitiada la ciudad, con gente de a carro y a caballo. Entonces el criado dijo, Señor mío, ¿qué haremos? El criado de Eliseo se sintió solo. Cuando se levantó de mañana y se vio rodeado de gente de caballos, de carro y un gran ejército, este hombre en ese momento experimentó el sentirse solo y el temor, indefenso, y pensó que iba a morir, como quizás muchos de nosotros en alguna oportunidad en nuestra vida, quizás en este tiempo, quizás tú te has sentido solo e indefenso en algún momento de tu vida, o estás en este momento teniendo esos sentimientos ante los problemas que la vida te puede presentar. Y esto me lleva a poder añadir tu nombre, a poder añadir mi nombre. También, hermanos, en algún momento de nuestra vida nos hemos sentido solos, y muchas veces nos hemos sentido indefensos. Pero Dios ha dejado en su palabra las respuestas para esta soledad. Si seguimos leyendo, veremos la respuesta de Dios ante la soledad y ante el sentirse indefenso en estos mismos versículos. En este mismo pasaje vemos 3 cosas que podemos rescatar. Y es lo que Dios nos dice también hoy. Él no ha cambiado. Si el Señor lo hizo con este criado, también lo hará con nosotros. El Señor, como respuesta a esta mentira de sentirse solo, indefenso, te dice, en primer lugar, no tengas miedo. Dice el verso 16, Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. El Señor en esta mañana nos dice, amados hermanos, frente a cualquier problema de soledad o cuando te sientas solo, no tengas miedo para enfrentar esta mentira. No debemos dejarnos intimidar de esta mentira. Cuando el criado se sintió solo, dice que él dijo, Señor mío, ¿qué haremos? Y el profeta le dice, no tengas miedo. Lo primero que tenemos que hacer al momento de enfrentar una situación desafiante es no dejarnos atemorizar por ella. El siervo de Eliseo se paralizó de miedo cuando vio que la ciudad estaba sitiada por el gran ejército de Siria. Y muchas veces podría venir a nuestra vida situaciones terribles, malas noticias, problemas que amenazan incluso nuestra seguridad. Pero ante tales cosas, amados hermanos, ¿cómo reaccionamos? Muchos se entregan a la desesperación, otros se resignan a vivir sufriendo, otros huyen, otros murmuran en contra de Dios por lo que le pasa. Recuerda, no te debes dejar intimidar y debes comenzar a confiar en Dios. Tenemos que dejar de ver las cosas a través de nuestros ojos y mirarlas a través de los ojos de Dios. En el caso del criado, el temor del ejército sirio dominó su fe. Digo esto porque, como pudimos ver en la lectura, el criado estaba bien consciente de que Dios estaba con Eliseo y que Dios le hablaba a Eliseo. Pero a pesar de todo esto, cuando el criado miró a su alrededor, el temor produjo que no solo perdiera la fe, sino que pudo ver las fuerzas del enemigo y no pudo ver el poder de Dios. Esto en realidad es algo que nos sucede muy a menudo y sucede en algún punto de nuestra vida. Digo esto porque nosotros con frecuencia, en vez de ver los problemas o situaciones como insignificantes ante los ojos de Dios, vemos los problemas, vemos las situaciones como una fuerza que nos causa temor
Esto es algo que sucede porque nosotros medimos los obstáculos con nuestras propias fuerzas y habilidades en vez de concentrarnos en el poder de nuestro Dios. El temor causa que no veamos las bendiciones. Pero recordemos, amados hermanos, que el temor no es de Dios. Esto es algo que queda bien claro en 2 de Timoteo 1:7, cuando leemos que el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El temor que sintió el criado de Eliseo al ver la ciudad rodeada del ejército le hizo pensar que no podía escapar y que pronto sería capturado y que moriría. Amado hermano, ¿sabes lo que te dice Dios al respecto? En Isaías 41:10 el Señor te dice: no tengas miedo, pues yo estoy contigo. No temas, porque yo soy tu Dios. Yo te doy fuerzas y te ayudo. Yo te sostengo con mi mano victoriosa. ¿Cuántos pueden decir amén? David en el Salmo 23 también va a decir: aunque pase por el valle más oscuro, por el valle de muerte, no temeré peligro alguno, porque tú, Señor, estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me inspiran confianza. Gloria al Señor. Y Josué 1:9 va a decir: yo soy quien te manda que tengas valor y fuerza, no tengas miedo, ni te desanimes, porque yo, tu Señor y Dios, estaré contigo donde quiera que vayas. Dios siempre nos dice en su palabra: no temas, no temas, yo estoy contigo. Y lo segundo es justamente esto: Dios siempre está a tu lado. Para enfrentar esta mentira, solo debemos confiar en Dios. La palabra de Eliseo lo muestra de la siguiente manera. Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están contra ellos. En este segundo lugar, para entender los desafíos correctamente, amados hermanos, debemos colocar nuestra plena confianza en Dios. La palabra de Eliseo lo expresa: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. El profeta ya había visto que si bien estaban rodeados por el ejército sirio, los carros de fuego del Señor y el ejército de los cielos estaban alrededor para protegernos. Nuestra fe está directamente relacionada con nuestra victoria. Basta solo leer la Biblia para ver cómo muchos hombres y mujeres alcanzaron grandes victorias en su vida a través de su fe en el verdadero Dios, en nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos lo determinante que es para un cristiano tener fe. En Marcos 11:22 va a decir: porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate al mar, no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo el Señor, que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Amado hermano, la clave está en no dudar que Dios hará todo lo que le pedimos en oración según su voluntad. Y Eliseo conocía esta gloriosa verdad. Eliseo nos demuestra que Dios en su soberanía es quien dispone la última palabra sobre nuestras vidas y los designios del enemigo. El rey sirio pudo intimidar, pero no podía disponer de la vida de Eliseo ni de su criado. En el momento de dificultad, Dios se manifestó mostrando su provisión, mostrando su cuidado y su poder, haciéndose visible ante los ojos del criado y de Eliseo. Recuerda, amado hermano, tu Dios es soberano. Recuerda que tu Dios es un Dios que hace prodigios. Recuerda que tu Dios es todopoderoso. Recuerda que tu Dios es tu buen pastor. Recuerda que tu Dios es la torre fuerte, la torre de tu salvación. Recuerda que tu Dios es tu consolador, que Él es el Padre eterno por excelencia. La clave está en no dudar que Dios hará todo lo que le pedimos en oración según su voluntad. Y Eliseo conocía esta gloriosa verdad. Y lo tercero y último que puedo ver en este pasaje es que Eliseo ora. Sí, él ora al Señor. Y el tercer principio que puedo ver es que ante la situación, ante esta mentira, y cuando nos sintamos solos e indefensos, debemos orar constantemente. Dice: y Eliseo oró y dijo:
te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y aquí que el monte estaba lleno de gente, de caballos y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Amado hermano, después que creemos en el poder de Dios, ante los grandes desafíos y ante esta gran mentira del sentirnos solos e indefensos, debemos volver nuestra mirada a Dios en oración. Al considerar la historia de los grandes hombres y mujeres que han pasado por esta tierra, podemos encontrar un elemento común en sus vidas, y es que ellos tenían una vida de oración. Podemos ver cómo Eliseo siempre acudía a Dios, a Dios a través de la oración para resolver sus problemas. Primero oró para que a su siervo se le abrieran los ojos de la fe. Dice, te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Amado hermano, todos nosotros deberíamos orar para que Dios nos abra los ojos espirituales y considerar las cosas desde su perspectiva. Muchas veces los problemas y dificultades nos desaniman porque lo vemos desde nuestro punto de vista, el cual es imperfecto y es limitado. Sin embargo, necesitamos verlo desde el punto de vista de Dios y saber que no somos nosotros los que peleamos nuestras batallas, sino su Santo Espíritu. Aparte de eso, Elías oró específicamente por el problema que tenía. Dice luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que quieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Amado hermano, como Eliseo, nosotros debemos acudir constantemente a la oración para que Dios responda nuestras peticiones de acuerdo a su voluntad. Solo así podemos estar seguros que alcanzaremos la victoria en todos nuestros desafíos y la victoria sobre esta mentira de sentirnos solos e indefensos. Amado hermano, Eliseo hizo lo que todos nosotros tenemos que hacer al vernos en situaciones similares. ¿Qué hizo Eliseo? Oró. Recuerda, amado hermano, que Dios nunca nos abandonará. Él ha prometido que nunca va a dejarnos ni abandonarnos, sino que estará con nosotros hasta el fin de los tiempos, hasta el fin del mundo. En conclusión, amados hermanos, debemos alejar todo tipo de temor que nos intimida a cualquier desafío o para enfrentar esta mentira de sentirnos solos e indefensos. Debemos confiar plenamente en Dios, es lo segundo. Y lo tercero, debemos orar constantemente para que Dios mueva su mano a favor de nosotros. Es cosas que nos muestran este pasaje, de cómo enfrentar esta mentira, de sentirnos solos e indefensos ante un enemigo y decir, no podré, no podré, o son demasiados. Amado hermano, quizás tú estés atravesando una situación difícil en esta noche, en este día. Recuerda que Dios está contigo, el Señor dice, no temas, confía en Dios plenamente y ora por ese problema. Y quisiera en esta noche orar, terminar orando. También quizás hay alguna persona que no conoce al Señor. Me gustaría también orar por usted en esta noche. Señor, vamos a orar, Señor de los cielos, amoroso Dios, Dios de prodigios y Dios de maravillas, Dios de Eliseo, Dios del criado y también nuestro Dios. Venimos en esta noche delante de tu presencia, Señor, reconociendo tu grandeza, para pedirte que nos ayudes, que abras nuestros ojos espirituales para poder ver que aunque estemos en situaciones difíciles, tú eres mayor que cualquier problema o cualquier circunstancia difícil que estemos atravesando. Y que recordemos que para ti no hay nada imposible. Tú eres el Dios de toda carne. ¿Hay algo que sea imposible para ti? No lo haces. Ayúdanos, Señor, a poder confiar plenamente en ti y a llevar nuestra soledad, nuestro temor delante de tu presencia a través de la oración.
día a día, constantemente. Y también quisiera en esta noche orar por aquellos que no conocen a este Dios que ha prometido, a este Dios de quien hablamos y Él ha prometido estar con nosotros todos los días, que puede llenar ese vacío en tu corazón que tú puedas sentir. Si quieres conocer a este Dios, repite esta oración. Repite después de mí: Señor Jesús, quisiera conocerte y quisiera saber que tú estás a mi lado. Por eso, Señor, repite esta oración: reconozco que soy un pecador. Reconozco que te necesito. Confieso mis pecados delante de tu presencia. Y también reconozco que moriste en la cruz del Calvario por mis pecados. Te acepto como mi Señor y Salvador. Repite: entra en mi vida y hazme una nueva criatura, como dice tu palabra. Y dame la vida eterna en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo de oración. Te bendecimos, Señor, y te adoramos. Si alguien hizo esta oración, te animamos a que puedas escribir en las cajas de comentarios de Facebook: yo hice la oración, para poder saludarte, felicitarte y para poder contactarnos contigo. Que Dios les bendiga, amada iglesia. Bendiciones, amados hermanos.